Tema 6. Instituciones internacionales o bloque único. Instituciones internacionales, evolución histórica, ámbito geográfico, estructura y funciones. El derecho internacional durante un largo periodo de su historia ha sido el ordenamiento jurídico de una sociedad compuesta por un número relativamente pequeño de estados de origen europeo occidental, soberanos y jurídicamente iguales, entre los que se daba una fuerte homogeneidad política, económica, social y cultural. Desde entonces la situación ha cambiado profundamente, puesto que la estructura de la sociedad internacional ya no es exclusivamente interestatal y, además, ha perdido homogeneidad como consecuencia de la expansión y diversificación de los sujetos internacionales. Los estados pronto fueron conscientes de que muchos de sus problemas no podían ser ya resueltos en el marco estrictamente nacional y que su solución pasaba necesariamente por la cooperación entre ellos. A fin de realizar esta cooperación y ante las carencias institucionales de la sociedad internacional, los estados, en un primer momento, utilizaron la celebración de conferencias internacionales y la adopción de tratados multilaterales. No obstante, pronto fueron conscientes de la insuficiencia de estas técnicas para coordinar y gestionar una cooperación que se hacía cada vez más necesaria. Ello les llevó a la creación de unos mecanismos institucionalizados de cooperación permanente y voluntaria, dando vida así a unos entes independientes dotados de voluntad propia, destinados a alcanzar unos objetivos colectivos. Surgen así en la escena internacional las primeras organizaciones internacionales, cuya existencia y actual proliferación constituye una de las características más sobresalientes de la vida internacional contemporánea. Rudimentarias y principalmente técnicas en un principio, las organizaciones internacionales se han ido afirmando durante el siglo XX y el actual, al ampliarse y diversificarse su campo de actuación que, en nuestros días, abarca la práctica totalidad de las actividades humanas. Su número supera actualmente la cifra de 300 organizaciones y se han convertido, en especial la Organización de las Naciones Unidas, en el símbolo de una comunidad política institucionalizada. Las organizaciones internacionales tienden, cualquiera que sea su grado de integración, a crear estructuras de poder por encima o al lado de los estados, puesto que si bien es cierto que su creación es el fruto de la obra común de varios estados, no es menos cierto también que la creación propende a separarse de sus creadores por muy dominantes que éstos sean, forzándoles incluso a reconocer su presencia. Las organizaciones internacionales han pasado progresivamente a ocupar un lugar significativo en la vida internacional, sin que ello haya supuesto ni el desplazamiento del Estado, que continúa siendo la espina dorsal de la sociedad internacional, ni la prefiguración de un gobierno mundial o regional, ya que ninguna de ellas, ni siquiera la ONU o la Unión Europea, poseen una competencia general comparable a la de un Estado. No obstante, lo que sí han hecho es abrir fisuras en el monopolio que hasta fechas recientes ejercían los estados en materia de subjetividad internacional. Concepto y caracteres de las organizaciones internacionales. La definición de las organizaciones internacionales se enfrenta con una dificultad previa, que es la representada por las considerables diferencias de estructura, objeto y competencias que existen entre ellas y el hecho de constituir un fenómeno en constante evolución. Ello explica el que la generalidad de la doctrina se incline por ofrecer nociones globales de las mismas, sustentadas en la enumeración de los rasgos esenciales que las caracterizan y susceptibles, por tanto, de adaptarse a la generalidad de las organizaciones internacionales. Situándonos dentro de esta perspectiva, podemos definir las organizaciones internacionales como unas asociaciones voluntarias de estados establecidas por acuerdo internacional, dotadas de órganos permanentes, propios e independientes, encargados de gestionar unos intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad jurídicamente distinta de la de sus miembros. La noción propuesta menciona los 4 elementos que, a nuestro entender, permiten diferenciar las organizaciones internacionales de otras entidades afines. Estos caracteres esenciales son, una composición esencialmente interestatal, una base jurídica generalmente convencional, una estructura orgánica permanente e independiente y una autonomía jurídica. Composición esencialmente interestatal. Las organizaciones internacionales tienen una composición esencialmente interestatal, esto es, están constituidas casi exclusivamente por estados soberanos, lo que permite distinguirlas de otras entidades internacionales. Ahora bien, la práctica ofrece, cada vez más, ejemplos de organizaciones que se abren a la participación de sujetos no estatales. De este modo nos encontramos con supuestos de organizaciones que permiten la participación en las mismas a otras organizaciones internacionales, incluso como miembros de pleno derecho o la de ciertos territorios dependientes que no han accedido a la independencia, pero que poseen unos servicios competentes que les permiten hacer frente a las obligaciones derivadas de tal pertenencia.
Base jurídica convencional. Las organizaciones internacionales son sujetos de derecho derivados o secundarios, es decir, deben su existencia a un acto jurídico previo y exterior a la organización. Lo usual es que este acto jurídico creador adopte la forma de un tratado multilateral negociado en el marco de una conferencia intergubernamental, por lo que estará sujeto a las normas propias del derecho de los tratados, aunque posee una naturaleza particular que lo diferencia de los tratados multilaterales ordinarios. Este acto jurídico creador va a estar destinado a llegar a ser la Constitución, esto es, el acto de fundación de la organización, al que ésta se une a lo largo de su existencia. Se trata de un acto jurídico que posee, a la vez, un carácter convencional e institucional. El acuerdo creador de la organización frecuentemente adoptará una forma solemne e incluso se le dará una denominación especial para marcar su trascendencia: carta, pacto, constitución, estatuto, acto constitutivo. No obstante, puede ocurrir que el acto creador tenga otra forma, por ejemplo, la de una resolución de una conferencia internacional o la de una solemne declaración. En estos casos estaremos ante acuerdos internacionales en forma simplificada. Cabe también mencionar el supuesto excepcional de que la organización sea creada por órganos estatales que no comprometen a los estados en el plano internacional, pero que luego dará lugar a una práctica concordante de los gobiernos revelando una voluntad convencional. El establecimiento de las organizaciones internacionales a través de tratados internacionales es un rasgo que permite distinguirlas de otras estructuras institucionales, en primer lugar, de ciertos organismos subsidiarios autónomos fruto de resoluciones de órganos de organizaciones internacionales preexistentes. En segundo lugar y, sobre todo, este dato constituye el criterio diferenciador esencial, entre las organizaciones internacionales cuya base jurídica es un acuerdo internacional y las organizaciones internacionales no gubernamentales, ONG, en las que la base jurídica está constituida por un acto de derecho interno. Las ONG, que constituyen uno de los actores más relevantes en la escena internacional contemporánea, a diferencia de las organizaciones internacionales, están constituidas por asociaciones, fundaciones e instituciones privadas, fruto de la iniciativa privada o mixta con exclusión de todo acuerdo intergubernamental, constituidas de manera duradera, espontánea y libre por personas privadas o públicas, físicas o jurídicas de diferentes nacionalidades que, expresando una solidaridad transnacional, persiguen sin espíritu de lucro un objetivo de interés internacional y han sido creadas de conformidad con el derecho interno de un Estado. Estructura orgánica permanente e independiente. Toda organización internacional posee una estructura institucional conformada por diversos órganos permanentes. Esta permanencia no tiene por qué darse en todos y cada uno de ellos, basta con que se dé en los órganos administrativos que permiten el funcionamiento continuo de la organización, mientras que los restantes pueden simplemente reunirse periódicamente. Esta permanencia puede aparecer destacada expresa o tácitamente en el propio tratado constitutivo de la organización. La permanencia de la estructura institucional permite distinguir las organizaciones internacionales de las conferencias internacionales, aunque a veces algunas de estas conferencias, por su duración, importancia de su secretariado y modalidad de adopción de las decisiones, van a desdibujar esta distinción, como ilustra claramente la tercera conferencia de NU sobre el derecho del mar, que se prolongó durante 9 años. Estos órganos, que son distintos e independientes de los que poseen los Estados miembros, están encargados de gestionar los intereses colectivos, para los que se les dotará de los medios necesarios, bien de forma expresa, bien de manera implícita. Ahora bien, a causa de la variedad de organizaciones internacionales no es posible hablar de una estructura institucional típica adaptable a cualquier organización. No obstante, sí se puede observar la existencia de estructuras de base similares apoyadas en un esquema tripartito, una asamblea plenaria en la que participan todos los Estados miembros, una institución de composición restringida que asegura el gobierno de la organización y un secretariado encargado de la administración. Los dos primeros órganos suelen estar formados por representantes de los gobiernos mientras que el tercero está integrado por funcionarios internacionales. Autonomía jurídica. Las organizaciones internacionales se caracterizan, finalmente, por poseer una personalidad jurídica distinta de la de sus Estados miembros, necesaria para el cumplimiento de los fines para las que fueron creadas. Aunque la acción de las organizaciones internacionales se ve influida por la presencia en su seno de sus Estados miembros, son capaces de elaborar y manifestar una voluntad autónoma en los ámbitos en los que gozan de competencias, de manera que, cualquiera que sea el órgano que adopte la decisión, ésta se imputará a la organización y no a sus Estados miembros individual o colectivamente considerados. Por tanto,
se reconoce a las organizaciones internacionales la capacidad de ser titulares de derechos y obligaciones. Ahora bien, dado el carácter particular de cada organizaciones internacionales y su naturaleza funcional, para poder deducir en cada caso concreto el alcance de su personalidad jurídica, habrá que examinar las reglas de la organización de la que se trate, esto es, su instrumento constitutivo, sus decisiones y resoluciones adoptadas de conformidad con este y su práctica establecida. Clases de organizaciones internacionales. El mundo de las organizaciones internacionales es extremadamente fragmentado y heterogéneo. Existen numerosas categorías de organizaciones y estas, a su vez, no constituyen compartimientos estancos y excluyentes, ya que están sujetas a la evolución incesante que conoce este fenómeno asociativo. De ahí la dificultad, pero, al mismo tiempo, la necesidad de elaborar una clasificación de las mismas. Los criterios que utiliza la doctrina a la hora de clasificar las organizaciones internacionales son muy variados, pero nosotros nos hemos fijado en tres: sus fines, su composición y sus competencias. Por sus fines, organizaciones de fines generales y de fines Por sus fines, organizaciones de fines generales y de fines específicos. Las organizaciones internacionales son creadas bajo la presión de unas necesidades y para la consecución de unos fines. Estos fines permiten distinguir entre aquellas organizaciones que persiguen unos fines generales, las menos, y aquellas otras que se proponen unos fines específicos o particulares, las más. Organizaciones de fines generales son aquellas cuyas actividades no están circunscritas a un ámbito concreto de cooperación, sino que pueden abarcar todas aquellas materias que estimen útiles. Distinguimos dos grupos, sin ninguna limitación explícita. Este sería el caso, por ejemplo, de la ONU. Estado con exclusión expresa de un sector de actividades predeterminado, como ocurre respecto de las cuestiones de defensa en el Consejo de Europa. Manifestaciones de esta categoría de organizaciones las encontramos tanto en la esfera universal, ONU, como a escala regional, Consejo de Europa. Organizaciones de fines específicos. La mayor parte de las organizaciones internacionales han sido creadas para el cumplimiento de unos fines específicos, por lo que, en principio, van a desarrollar sus actividades dentro de unos ámbitos bien definidos. Ahora bien, durante la existencia de una organización su actividad puede abarcar más de una finalidad, por lo que a la hora de clasificarlas habrá que acudir a aquel de sus fines que aparezca como primordial. En atención a ello cabe distinguir entre organizaciones de cooperación preferentemente militar o de seguridad. Se proponen unos fines de defensa y ayuda mutua en caso de agresión. Los ejemplos actuales más sobresalientes son la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y la Unión Europea Occidental, UEO. Organizaciones de cooperación preferentemente económica. Se trata de la categoría de organizaciones más numerosa en el momento presente. Algunas de ellas tienen unos objetivos financieros, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, otras tienden al desarrollo de las relaciones comerciales, como la OMC, otras se proponen unos objetivos económicos. Finalmente existen otras entidades que persiguen organizar toda el área económica sobre la que operan, por ejemplo, Mercosur. Organizaciones de cooperación social, cultural y humanitaria. Su finalidad es la protección del individuo o de las colectividades en diversos aspectos. Organizaciones internacionales, UNESCO, OMS. Organizaciones de cooperación técnica y científica. Los avances en las comunicaciones internacionales han motivado la creación de numerosas organizaciones destinadas a canalizar la cooperación de los estados en sectores tan diversos como el correo, las telecomunicaciones, las comunicaciones marítimas, aéreas, ferroviarias o la actividad científica. Por su composición, organizaciones de ámbito universal y regional. La forma en que está compuesta una organización internacional es un criterio diferenciador que permite distinguir entre las organizaciones que tienen una vocación universal, puesto que están abiertas a la participación potencial de todos los estados de la Tierra, y las organizaciones que tienen un carácter regional o restringido, al estar la participación en las mismas reservado a un número limitado de estados que reúnan determinadas condiciones preestablecidas de naturaleza geográfica, económica, política, etc. En esta clasificación se refleja, además, la existencia de las dos tendencias que desde siempre vienen agitando la sociedad internacional, una, hacia la realización de la unidad de la misma y, por tanto, hacia el universalismo, otra, consagrando la heterogeneidad del mundo y, consiguientemente, hacia el regionalismo. Organizaciones de vocación universal. A esta categoría pertenecen las organizaciones del sistema de las NU, bien por haber llegado a esta situación de facto, como en el caso de las ONU,
bien por haberse inspirado en el principio de la inclusión y estar abiertas a todos los estados, como ocurre con la mayoría de los organismos especializados de las NU y con otros organismos vinculados a la misma, aunque a veces, por circunstancias políticas o tecnológicas, algunas de estas organizaciones y organismos especializados no alcancen una completa universalidad. Organizaciones de carácter regional. Dentro de esta categoría agrupamos aquellas organizaciones que están restringidas a un número limitado de estados, entre los que existen unas determinadas afinidades objetivas, contiguidad geográfica, o subjetivas, similitudes económicas, políticas, religiosas, etc. En estos supuestos, el criterio geográfico es uno de los criterios que explican el nacimiento de dichas organizaciones, pero, en todo caso, y por oposición al universalismo, en todas y cada una de ellas se produce un fenómeno de regionalización sustentado en unas escalas geográficas variables, intercontinentales, continentales, interregionales, regionales o subregionales. Las organizaciones regionales, a pesar de su diversidad, ofrecen los siguientes rasgos comunes: área geográficamente limitada. En comparación con las organizaciones universales, e independientemente de la vecindad geográfica de sus Estados miembros, van a ocupar siempre un área geográficamente limitada. Especificidad. Constituyen comunidades de intereses restringidos a un número determinado de estados, caracterizados por afinidades comunes de diversa índole. Ello permite la formación de un derecho particular homogéneo que, en ciertos casos, alcanza una alta cota de especificidad, como sucede con el derecho comunitario en el ámbito de la Unión Europea. Coordinación y subordinación. Sus tratados constitutivos establecen la coordinación o subordinación, según los casos, de estas organizaciones a las NU, al tiempo que la Carta de las NU contempla también estas relaciones. No obstante, y a pesar de estas disposiciones, la coordinación entre ambas categorías de organizaciones No obstante, y a pesar de estas disposiciones, la coordinación entre ambas categorías de organizaciones no siempre es satisfactoria, surgiendo frecuentes situaciones de competencia y conflicto entre ellas. Por sus competencias, organizaciones de cooperación y organizaciones de integración o de unificación. El reparto de competencias entre la organización y sus miembros es un criterio que nos permite distinguir entre dos tipos de organizaciones: aquellas organizaciones internacionales a las que sus Estados miembros no han cedido competencias soberanas, las más numerosas, y que se proponen simplemente instituir una cooperación entre los mismos y coordinar sus actividades con vistas a la satisfacción de unos intereses comunes. Aquellas otras organizaciones en las que se produce una transferencia real de competencias soberanas, excepcionales, aceptando sus Estados miembros limitar sus competencias, sometiéndose de este modo a una autoridad exterior a los mismos. De este modo, se crean unas organizaciones internacionales que tienden hacia la integración o la unificación de sus Estados miembros en aquellos ámbitos en los que se les haya transferido competencias. Organizaciones de cooperación o de coordinación. La mayor parte de las organizaciones internacionales desarrollan funciones de cooperación, mediante la realización de unas acciones coordinadas entre sus miembros con el fin de alcanzar unos objetivos colectivos. Constituyen la vía clásica, respetuosa de la soberanía de sus Estados miembros, y en ellas se trasvasa la técnica de la negociación y de la adopción de decisiones por unanimidad a unos órganos comunes y permanentes. La cooperación es estrictamente interestatal, en el sentido de que las decisiones de la organización se dirigen a sus Estados miembros, esto es, no son aplicables en sus territorios sin su autorización y mediación. Organizaciones de integración o de unificación. Han surgido recientemente en la escena internacional unas organizaciones internacionales que pretenden la integración o la unificación de sus Estados miembros. En ellas se opera una cesión de competencias de los Estados miembros a los órganos comunes. Nos encontramos ante unas organizaciones que se sitúan entre las organizaciones internacionales clásicas y las estructuras federales. La distribución de competencias que se opera en su seno es tan profunda que no pueden equipararse absolutamente a las organizaciones tradicionales, mientras que la retención de determinados poderes soberanos por sus Estados miembros impiden también que puedan ser calificadas de Estados federales. Se produce en ellas una verdadera transferencia de competencias soberanas a favor de sus instituciones, lo que se plasma, en su ámbito de atribución, que afecta a materias tradicionalmente reservadas al Estado, teniendo además estas atribuciones un carácter evolutivo. En las funciones que va a ejercer, que cubren la gama de las funciones estatales, ejecutiva, legislativa y judicial. En la posibilidad de adoptar decisiones de carácter general, obligatorias y directamente aplicables en cada Estado miembro. En la existencia de una real independencia orgánica respecto de los gobiernos nacionales,
pues la mayoría de las instituciones están compuestas por personalidades independientes como ejemplifican la Comisión y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o reúnen representantes de los pueblos elegidos directamente por sufragio universal, es el caso del Parlamento Europeo de la UE. En la existencia de una gran autonomía, en lo que se refiere a tres ámbitos: 1. Su orden jurídico; 2. Su independencia financiera; 3. La posibilidad de participar en su propio nombre en las relaciones internacionales. La distinción que acabamos de efectuar, y que se sustenta en la transferencia de competencias estatales a la organización, no siempre es perfectamente nítida. De ahí que se encuentren organizaciones que, siendo claramente de cooperación, incorporan elementos supranacionales, mientras que otras veces ocurre que en organizaciones de integración y por razones de coyuntura política, persisten elementos de interestatalidad. La Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, NU, es el intento más amplio en la historia de la humanidad de crear una organizaciones internacionales que pretende mantener la paz y la seguridad internacionales como el primero y principal de sus propósitos. La ONU constituye el más claro ejemplo de organización de ámbito universal, ya que, en la actualidad, tras un amplio proceso de incorporación de nuevos miembros, está integrada por la práctica totalidad de los estados existentes. La ONU es una organización internacional creada por los estados a través de su tratado constitutivo, conocido por Carta de las Naciones Unidas o Carta de San Francisco, y forma una estructura política internacional capaz de transformarse e, incluso, podría jurídicamente desaparecer, si bien esta última eventualidad no se prevé en su tratado constitutivo, cuya vigencia teóricamente es indefinida. Antecedentes de las Naciones Unidas. La ONU no surgió de forma improvisada, sino a través de un proceso laborioso en el que se fue preparando la base social sobre la que había de asentarse el instrumento jurídico en que se concretó. Entre los antecedentes remotos, la experiencia de la Sociedad de Naciones, SDN, es el más cercano a la actual ONU. Los antecedentes directos de la nueva organización los encontramos en diversas declaraciones formuladas por las potencias aliadas a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, a saber, la Declaración de los Aliados, 1941, la Carta del Atlántico, 1941, la Declaración de Washington o de las Naciones Unidas, 1942, la Declaración de Moscú, 1943. Como fruto de las anteriores declaraciones y de los trabajos abordados directamente en las conferencias de Dumbarton Oaks y Yalta, finalmente se celebró. Como fruto de las anteriores declaraciones y de los trabajos abordados directamente en las conferencias de Dumbarton Oaks y Yalta, finalmente se celebró la Conferencia de San Francisco, que tuvo lugar en 1945 y en la que participaron 50 estados. La conferencia se dividió en 4 comités generales y en 4 comisiones, que trabajaron sobre la base de un copioso número de documentos que le permitieron alcanzar un acuerdo rápido. El resultado de la conferencia fue la adopción de la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, que figura como anexo y es parte integrante de la misma. Ambos instrumentos fueron firmados en 1945 y entraron en vigor el mismo año. Reforma y revisión de la Carta. La reforma y revisión conducen a un mismo fin, si bien por procedimientos distintos. Por este motivo las estudiamos conjuntamente. Reforma. La reforma de la Carta está prevista en el art. 108, cuando dice que las reformas a la presente Carta entrarán en vigor para todos los miembros de las Naciones Unidas cuando hayan sido adoptadas por el voto de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea General y ratificadas, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, por las 2/3 partes de los miembros de las Naciones Unidas, incluyendo a todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Revisión. Este procedimiento se reglamenta en su art. 109 e implica la convocatoria de una conferencia general. La convocatoria de la misma, así como el lugar y fecha de su celebración, habrá de acordarse por el voto de las 2/3 partes de los miembros de la AGE y por el voto de cualesquiera 9 miembros del Consejo de Seguridad. Para la adopción de las modificaciones se requiere el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros de la CNU, incluyendo todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Miembros de las Naciones Unidas. El estatus de miembro de las Naciones Unidas supone gozar de todos los derechos y estar sometido a todas las obligaciones dimanantes de la Carta. La adquisición del estatus de miembro de la CNU. Los miembros originarios y admitidos. La Carta de la CNU hace una distinción entre miembros originarios y admitidos. La distinción solo tiene efectos respecto al procedimiento de admisión, pues ambas categorías de miembros gozan de los mismos derechos y están sometidos a las mismas obligaciones.
Miembros originarios. El artículo 3 de la Carta nos dice que son miembros originarios de las Naciones Unidas los estados que, habiendo participado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional celebrada en San Francisco, o habiendo firmado previamente la Declaración de las Naciones Unidas de 1 de enero de 1942, suscriban esta carta y la ratifiquen de conformidad con el artículo 110. Los miembros originarios de la organización son los 50 participantes de la Conferencia de San Francisco, además de Polonia, que no participó en la misma por encontrarse en el período de unificación de sus gobiernos, pero que como firmante de la Declaración de las NU de 1 de enero de 1942 fue considerada como miembro originario. Con ella se eleva a 51 el número de estos miembros. La organización quedó abierta a todos los estados del mundo que reuniesen determinadas condiciones. Miembros admitidos. Los miembros admitidos son todos aquellos que han ingresado o ingresen en las NU. Por medio del procedimiento que se estipula en el art. 4 de la Carta. Para una mayor claridad en la exposición vamos a examinar por separado las condiciones que deben reunir para la admisión y el procedimiento reglamentario previsto para la misma. Condiciones de fondo para la admisión. El art. 4 de la Carta, en su número primero, nos dice que podrán ser miembros de las Naciones Unidas todos los demás estados, se refiere a los que no son miembros originarios, amantes de la paz, que acepten las obligaciones consignadas en esta carta y que, a juicio de la organización, estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y que se hallen dispuestos a hacerlo. De este artículo se desprende que para entrar en la organización como miembro admitido se requieren 5 condiciones, la de ser un Estado. Que el Estado sea amante de la paz. Aceptar las obligaciones consignadas en la Carta. Que los Estados estén capacitados para cumplir dichas obligaciones. Que el Estado, estando capacitado para cumplir las obligaciones, se halle dispuesto a hacerlo. Las 5 condiciones enumeradas son las únicas que deben tenerse en cuenta por los miembros de las NU. Para votar a favor o en contra de la admisión de un nuevo miembro. No obstante, en la práctica de la organización, se ha presentado el problema de que algún miembro permanente del Consejo de Seguridad hacía depender la admisión de una condición adicional. El procedimiento de admisión, además de cumplir los futuros miembros las 5 condiciones examinadas, se requiere que se sometan a un procedimiento de admisión de orden procesal, que está recogido en el art. 4, número 2, de la Carta y dice que la admisión de tales estados como miembros de las Naciones Unidas se efectuará por decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Como puede verse, para la admisión intervienen 2 órganos de las NU, que deliberan por separado, mediante un acto complejo. Para que la admisión se realice se requieren 2 declaraciones de voluntad. Miembros actuales de las Naciones Unidas. Con la admisión de Montenegro en 2006, el número de miembros de las Naciones Unidas se ha elevado a 192. La suspensión de los derechos y privilegios inherentes al estatus de miembro según el art. 5 de la Carta. Todo miembro de la Organización de las Naciones Unidas que haya sido objeto de acción preventiva o coercitiva por parte del Consejo de Seguridad podrá ser suspendido por la Asamblea General, a recomendación del Consejo de Seguridad, del ejercicio de los derechos y privilegios inherentes a su cualidad de miembro. El ejercicio de tales derechos y privilegios podrá ser restituido por el Consejo de Seguridad. Esto supone que se suspende a los miembros de sus derechos y privilegios, pero no de sus obligaciones y, entre los primeros, cabe resaltar el derecho de voto en la Asamblea y el de participación en los órganos de las NU de que formen parte. La pérdida del estatus de miembro. La expulsión y la retirada voluntaria. El artículo 6 de la Carta prevé la expulsión de todo miembro que haya violado repetidamente los principios contenidos en la Carta. La práctica de las NU no nos ofrece ningún ejemplo de que se haya llevado a cabo dicha medida. Los órganos de las Naciones Unidas dentro del conjunto de las organizaciones internacionales, la ONU es la que tiene una estructura más compleja. A esta complicación se ha llegado por un proceso de crecimiento que ha venido forzado por diversos factores. Los redactores de la Carta de NU no proyectaron su completa estructura, más bien al contrario. Se limitaron a regular solamente 6 órganos principales, pero autorizaron expresamente la posibilidad de que se crearan por dichos órganos principales otros de carácter subsidiario. Órganos principales y subsidiarios. Ideas generales sobre la distribución de competencias dentro de los 6 órganos principales de las NU. Definidos como tales por el artículo 7 de la Carta, podemos distinguir diversas categorías según su mayor o menor autonomía. Órganos principales autónomos. Son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Tribunal Internacional de Justicia. Ello supone que en el ejercicio de sus competencias son independientes de cualquier otro órgano, salvo determinadas limitaciones y aquellas conexiones que señalaremos,
pero que no son suficientes per se como para privarles de sus caracteres de principales y autónomos. Órganos de dudosa autonomía. Junto a los tres órganos anteriores existen dos cuya autonomía es dudosa, el Consejo Económico y Social y la Administración Fiduciaria. Al Consejo Económico y Social le corresponden las funciones referentes a la cooperación económica y social de forma subordinada, ya que se estipula en el art. 60 de la Carta que éstas son propias de la AG y, bajo la autoridad de esta, del ECOSOC. Su falta de autonomía es evidente. El Consejo de Administración Fiduciaria ayudará a la Asamblea, bajo la autoridad de esta, en el desempeño de las funciones dimanantes de la Administración Fiduciaria y al Consejo de Seguridad en lo referente a las zonas estratégicas. Por tanto, su falta de autonomía también es evidente. Órgano con autonomía reducida. Finalmente es calificado por la Carta como órgano principal el Secretario General, pero su autonomía de derecho es muy reducida y sus funciones están configuradas con el carácter de auxiliares, ya que se le encomienda la misión de ser secretario de la AGE y de los tres consejos y se añade que desempeñará las demás funciones que le encomienden dichos órganos. Art. 98. Esta situación ha sufrido, en el curso de los últimos años, un cambio muy profundo, al encomendársele cada vez mayor número de funciones políticas y diplomáticas en las que actuó de hecho con una grande y evidente autonomía. La complicación orgánica de la CNU se ha llevado a cabo por medio de la multiplicación de los órganos subsidiarios al amparo de la autorización expresa contenida en el art. 7, número segundo de la Carta, que faculta para establecer, de acuerdo con las disposiciones de la misma, los órganos que se estimen necesarios. De esta facultad se ha venido haciendo un uso muy amplio bajo diversas denominaciones, tales como comisiones, comités, órganos y organismos subsidiarios y auxiliares. Los arts. 22, 29, 68 y 47, número cuarto, facultan expresamente a la AG, Consejo de Seguridad, al ECOSOC y al Comité de Estado Mayor para la creación, respectivamente, de estos órganos subsidiarios. Por otra parte, los propios órganos subsidiarios han sido facultados en algunas ocasiones para crear a su vez órganos subsidiarios. Las normas que autorizan la creación de órganos subsidiarios han sido interpretadas con una gran amplitud. Ni el número, ni sus competencias, ni la designación de subsidiarios debe ser entendida en el sentido de que sean necesariamente secundarios. La subsidiariedad viene marcada por el procedimiento por el que han nacido y por la dependencia del órgano que los ha creado, pero no por sus competencias. Órganos principales. Composición, funcionamiento y competencias. La Asamblea General, la AG, es un órgano principal autónomo de competencia general de las Naciones Unidas. Composición está compuesta por todos los miembros de la organización, que se hacen representar en la misma por medio de 5 delegados y un número igual de suplentes. Funcionamiento. Su funcionamiento no es permanente, ya que se reúne una vez al año en sesión ordinaria, generalmente el tercer martes de septiembre. Puede también reunirse en sesiones extraordinarias cada vez que las circunstancias lo exijan, o en sesiones extraordinarias de emergencia, a petición del CDS o de la mayoría de los miembros de la CNU. En uso de la Resolución Unión Pro Paz, de 3 de noviembre de 1950. Las decisiones en cuestiones importantes, que son las enumeradas en el art. 18, número segundo de la Carta, serán tomadas por mayoría de 2/3 de los miembros presentes y votantes. En el resto de las cuestiones rige la regla de la simple mayoría de presentes y votantes. El trabajo de la AG se lleva a cabo en pleno o bien a través de comisiones. Así, una vez concluido el debate general con el que inicia su periodo de sesiones, la AG empieza a examinar los temas sustantivos de su programa. Dada el gran número de cuestiones que ha de examinar, la Asamblea asigna a las 6 comisiones principales los temas pertinentes de su labor. Son estas comisiones quienes someten los proyectos de resolución y decisión a la consideración de la Asamblea, reunida en sesión plenaria. Las comisiones principales son: Primera Comisión Desarme y Seguridad Internacional. Segunda Comisión Asuntos Económicos y Financieros. Tercera Comisión Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales. Cuarta Comisión Política Especial y de Descolonización. Quinta Comisión Asuntos Administrativos y Presupuestarios. Sexta Comisión Jurídica. Además, son de destacar las 2 comisiones de procedimiento. La mesa de la AG. Está formada por el presidente de la AG, 21 vicepresidentes y los presidentes de las 6 comisiones principales. Se reúne periódicamente a lo largo de cada periodo de sesiones para examinar los progresos de la Asamblea General y sus comisiones y hacer recomendaciones a fin de acelerarlos. La Comisión de Verificación de Poderes. Está integrada por 9 miembros y tiene como mandato examinar las credenciales de los representantes de los Estados miembros e informar a la Asamblea General.
Competencias. La AG tiene una competencia general y varias específicas. Competencia general. Faculta a la Asamblea para discutir cualquier asunto o cuestión referente a los poderes y funciones de los órganos de la ONU. Competencias específicas. Engloba muchas funciones, entre ellas, las siguientes: considerar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, inclusive los principios del desarme y regularización de armamentos. Recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualquier situación, sea cual sea su origen, que pueda perjudicar las relaciones amistosas entre los Estados. Promover estudios y hacer recomendaciones para promover la cooperación internacional en el campo político. Promover e impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. Recibir y considerar los informes anuales del Secretario General. Recibir y considerar los informes del CDS y de los demás órganos de la CNU. Admitir, suspender y expulsar a los miembros de la ONU. Fijar las cuotas o contribuciones de los miembros de la organización para sufragar los gastos de la misma. Examinar y aprobar el presupuesto de la organización. Dictarse su propio reglamento interno. Establecer órganos subsidiarios. Fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario, etc. Ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y libertades fundamentales de todos. Examinar las propuestas de los organismos especializados y hacerles recomendaciones a estos. Elegir los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, a todos los miembros del ECOSOC, a los jueces del TIJ y al secretario general. Adoptar las reformas de la Carta y convocar la Conferencia General para su revisión. Las funciones descritas, a título meramente enunciativo y sin pretensiones de haberlas agotado, ponen de manifiesto claramente la amplitud de las cuestiones que caen bajo la competencia de la AG. Esto trae como consecuencia la necesidad de crear un aparato orgánico muy complicado de comisiones y subcomisiones, comités y órganos subsidiarios que faciliten las tareas encomendadas a la AG y que la ayuden en la preparación de los asuntos que sean discutidos en sus sesiones en unos casos y, en otros, que sirvan para llenar el vacío que supone la grave limitación de ser órganos que funcionan solo en determinados periodos de tiempo anual. El Consejo de Seguridad CS es un órgano principal autónomo de las Naciones Unidas. Su misión capital es el mantener la paz y seguridad internacionales. El CS está facultado para crear los organismos subsidiarios que estime necesarios. Art. 29 de la Carta. Composición. El CS está compuesto actualmente por 15 miembros, 5 de los miembros tienen el carácter de permanentes: China, Estados Unidos, Federación Rusa, Francia y Gran Bretaña. Los restantes 10 miembros son elegidos por la AG por un periodo de 2 años, no siendo reelegibles para el periodo inmediatamente siguiente. Funcionamiento. El funcionamiento del CS está previsto que pueda hacerse de forma permanente, para lo cual los Estados miembros deben tener en todo momento un representante en la sede de la ONU. Este órgano celebra reuniones periódicas y es frecuente que se reúna con carácter de urgencia dadas sus competencias relativas al mantenimiento de la paz. Generalmente se reúne en la sede, pero puede hacerlo en cualquier lugar, como hizo en 1972 en Addis Abeba y en 1973 en Panamá. Respecto a las votaciones en el CDS, el art. 27 de la Carta distingue entre las decisiones sobre cuestiones de procedimiento. En ellas se requiere para su adopción el voto afirmativo de 9 miembros cualesquiera. Las decisiones para las demás cuestiones requieren el voto de 9 miembros, pero incluido en este número el de los 5 miembros permanentes del CS. Ello lleva aparejado que si uno solo de estos miembros permanentes vota en contra, aunque el resto de los miembros del Consejo lo haga a favor, no hay decisión sobre la cuestión planteada. Esta regla es conocida generalmente por derecho de veto. El uso que han hecho de él los 5 miembros permanentes, también conocidos por los 5 grandes, ha bloqueado en no pocas ocasiones la acción del CDS, haciéndole inoperante. Téngase en cuenta que en ocasiones se ha llegado incluso a ejercer lo que se llama el doble veto, consistente en votar 2 veces en contra, la primera cuando se propone una cuestión para que sea considerada o no de procedimiento y la segunda cuando se vota el proyecto de resolución sobre el fondo de la cuestión. No obstante, se ha procurado buscar algunos remedios contra el uso y el abuso del veto. Competencias. Las competencias del CS podemos dividirlas en 3 competencias. Las competencias del CS podemos dividirlas en 3 grandes grupos: las competencias específicas en cuanto centro del sistema de seguridad colectiva establecido en la Carta y que son las contenidas en los capítulos B, 7 y 8 de la Carta. Otras competencias propias del CS establecidas en otros artículos de la Carta. Entre otras, podemos citar las siguientes: facultad de dictar medidas o hacer recomendaciones para que se ejecuten los fallos del TIJ,
facultad de pedir dictámenes al TIJ sobre cualquier cuestión jurídica. Un conjunto de competencias concurrentes con la AG. Entre otras, podemos citar las siguientes: recomendar la admisión de nuevos miembros de las NU, recomendar la suspensión o expulsión a los miembros de la organización, recomendar el nombramiento del secretario general, decidir con la AG la convocatoria de la Conferencia General de Revisión de la Carta, participar en la elección de los miembros del TIJ. El Tribunal Internacional de Justicia. El TIJ es el órgano judicial de NU con carácter de principal. Dadas sus funciones y la independencia con que las ejerce, es un claro órgano autónomo además de principal, así lo expresa taxativamente los arts. 7 y 92 de la Carta. Su estatuto es parte integrante de la Carta de las NU. Art. 92 de la Carta. Son partes en el estatuto todos los Estados miembros de las NU. Art. 93 de la Carta, y, además, los Estados que no sean miembros bajo las condiciones que determine en cada caso la AG a recomendación del CDS. Finalmente, el TIJ está abierto a Estados no partes en su estatuto, según las condiciones fijadas por el CS. Composición. El tribunal está formado por 15 jueces elegidos por 9 años y con posibilidad de reelección por la AG y el CS. Estos órganos se manifestarán por mayoría absoluta de votos y en votaciones independientes, sobre una lista propuesta normalmente por los grupos nacionales del Tribunal Permanente de Arbitraje. Estas elecciones se celebran generalmente cada 3 años. Los jueces son escogidos entre personas que gocen de alta consideración moral y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países o que sean jurisconsultos de reconocida competencia en materia de derecho internacional, art. 2 del Estatuto del TIJ. Aunque no se tiene en cuenta la nacionalidad de los jueces, no podrá haber dos que sean nacionales del mismo Estado. Funcionamiento. El tribunal puede juzgar en pleno o en salas para un asunto determinado, art. 25 y 26 del Estatuto, y, además, es obligatorio que todos los años se constituya la sala de procedimiento sumario, compuesta de 5 jueces titulares y 2 suplentes. Competencias. El tribunal tiene competencia contenciosa sobre los siguientes asuntos, sobre los asuntos que las partes le sometan. En los casos previstos en los tratados vigentes, incluido naturalmente, entre ellos, la propia Carta de las NU. Para aquellas controversias de carácter jurídico entre dos o más estados que hayan declarado que reconocen como obligatoria ipso facto la jurisdicción del tribunal. El tribunal tiene, además, otra función importantísima conocida por emisión de dictámenes sobre cualquier cuestión jurídica que le sea sometida por los órganos y organizaciones autorizados. La AG y el CDS están especialmente facultados para pedir dictámenes por el art. 96 de la Carta. Además, la AG ha autorizado a otros órganos a pedir los referidos dictámenes sobre cuestiones jurídicas que surjan dentro de sus actividades, entre los que se encuentran el ECOSOC. El Consejo Económico y Social, ECOSOC, es un órgano principal no autónomo de las Naciones Unidas. Composición. Está compuesto por 54 miembros, elegidos por la AG por 3 años, según un reparto geográfico riguroso y son reelegibles. En las tareas del ECOSOC pueden participar, sin derecho a voto, los estados no miembros del Consejo particularmente interesados y también representantes de los organismos especializados y ciertas organizaciones no gubernamentales que tengan reconocido estatuto consultivo. Funcionamiento. El Consejo celebra en julio de cada año un periodo de sesiones sustantivo de 4 semanas de duración, un año en Nueva York y otro en Ginebra. Las decisiones se adoptan por mayoría de los miembros presentes y votantes. La ingente labor del ECOSOC se lleva a cabo no solo en el seno del propio Consejo, sino también a través de comités permanentes, comisiones técnicas y comisiones económicas regionales. Cada año, a comienzos de cada periodo de sesiones anual, el Consejo elige la mesa del Consejo Económico y Social. Las principales funciones de la mesa consisten en elaborar y proponer el programa de trabajo y organizar el periodo de sesiones con el apoyo de la Secretaría de las Naciones Unidas. Competencias. Las competencias del ECOSOC son amplísimas, pues es el órgano gestor de la cooperación económica y social de las NU. Bajo la autoridad de la AG. Entre las muchas funciones que tiene, citamos solamente las siguientes: hacer o iniciar estudios e informes respecto de asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario o con ellos conexos. Hacer recomendaciones a la AG, a los miembros de las NU y a los organismos especializados. Hacer recomendaciones para promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. Convocar conferencias internacionales en asuntos de su competencia. Suministrar información al CS y prestarle ayuda si lo solicita. Podrá también prestar, con la aprobación de la AG,
los servicios que le soliciten los miembros de las NU y los organismos especializados. Desempeñará las demás funciones que le encomiende la Carta o le asigne la AG. El Consejo de Administración Fiduciaria. Este consejo se creó con el fin fundamental de supervisar el régimen de la administración de los territorios fideicometidos y ha coronado su misión por haber obtenido la independencia todos los territorios sometidos a dicho régimen. El Consejo de Administración Fiduciaria. Este consejo se creó con el fin fundamental de supervisar el régimen de la administración de los territorios fideicometidos y ha coronado su misión por haber obtenido la independencia todos los territorios sometidos a dicho régimen. El Secretario General y la Secretaría. Podemos definir al Secretario General como un órgano de autonomía reducida de las Naciones Unidas, aunque esta situación ha sufrido, en el curso de los últimos años, un cambio muy profundo, al encomendársele cada vez un mayor número de funciones políticas y diplomáticos en las que actuó de hecho con una grande y evidente autonomía. La Secretaría de las NU forma quizá el complejo administrativo más amplio dentro de las organizaciones internacionales. Composición. Según el art. 97 de la Carta, la Secretaría está compuesta de un secretario general y del personal que requiera la organización. El secretario general es la pieza central que encabeza el conjunto y en el que radica el máximo de responsabilidades. La propia Carta lo define como el más alto funcionario administrativo de la organización. El secretario general es designado por la AG a recomendación del CS. Aunque nada se dice en la Carta de la duración del mandato, por acuerdo posterior de la AG y del CS este se fijó en 5 años y es prorrogable. El personal de la Secretaría es nombrado directamente por el Secretario General de acuerdo con las reglas establecidas por la AG para dicho nombramiento, en el que el Secretario General deberá tener en cuenta la necesidad de asegurar el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad, así como prestar la debida consideración a la importancia de contratar el personal de forma que haya la más amplia representación geográfica posible. Funcionamiento. La función del Secretario General y de los funcionarios de la Secretaría es de carácter estrictamente internacional. La propia Carta contiene 2 prescripciones al respecto, en las que ordena, al secretario y funcionarios, que no soliciten ni reciban instrucciones de ningún gobierno ni autoridad ajena a la organización, así como abstenerse de actuar en forma que sea incompatible con su condición de funcionarios responsables ante la organización. Se complementa la anterior prescripción con el compromiso por parte de los Estados miembros de respetar el carácter internacional del secretario y del personal de la Secretaría, así como de no tratar de influir sobre ellos en el desempeño de sus funciones. Competencias. Las competencias del Secretario General no están totalmente reglamentadas en la Carta. No obstante, la práctica de la organización nos permite señalarlas, pero conviene poner de relieve cómo han ido ensanchándose de forma notable, llegando a una complejidad extrema. A efectos de simplificación, las dividiremos en 2 grandes apartados, que subdividiremos a su vez para su mejor entendimiento, las funciones técnico-administrativas y las funciones político-diplomáticas. Funciones técnico-administrativas. Competencias administrativas propiamente dichas. Al Secretario General le corresponde actuar como secretario en todas las sesiones de la AG y de los 3 consejos, del CS, del ECOSOC y del Consejo de Administración Fiduciaria, así como desempeñar las demás funciones que le encomienden dichos órganos. Dichas funciones son desarrolladas en los correspondientes reglamentos internos de estos órganos y, en concreto, respecto de la AG abarca desde actuar como secretario de la misma, de sus comisiones y subcomisiones, hasta facilitar y dirigir el personal que precisen dichos órganos, prestar los servicios de recepción, traducción, impresión y distribución de documentos, informes y resoluciones, conservación de documentos, etc. En el resto de los órganos las funciones son similares. Funciones técnico-económicas. Son las de preparar el proyecto de presupuesto de la organización y el control de gastos e ingresos. Junto a estas cabe señalar como específicas la autorización concedida al Secretario General por la AG para la emisión de bonos con objeto de hacer frente a los gastos extraordinarios. Funciones técnico-organizativas. Se manifiestan en la organización del trabajo burocrático de los distintos órganos de las NU. Y en la ejecución de las decisiones de los mismos. Dentro también de este grupo cabe incluir la contratación de personal y llevar a cabo la organización o reorganización interna de la Secretaría. Funciones técnico-jurídicas. Al Secretario General le corresponde ser depositario de los tratados, registrarlos y publicarlos. Funciones técnico-asesoras. El secretario ejerce también las funciones de preparación de estudios e informes, proporcionar documentos, datos e informaciones a los órganos, realizar estudios y análisis de las leyes y disposiciones administrativas que se refieren a temas que figuran en el orden del día, completar y analizar los datos facilitados por los gobiernos y demás organizaciones,
preparación de propuestas e informes y elaboración de documentos de referencia, etc. Funciones técnico-coordinadoras entre los diversos órganos de las NU. Formular proposiciones y enmiendas y cumplir las decisiones de los órganos e informar a los órganos respecto a la medida en que sus disposiciones y recomendaciones son puestas en práctica. Igualmente coordina, en conexión con el ECOSOC, las actividades de las NU y de los organismos especializados. Funciones político-diplomáticas. Funciones político-administrativas. Resalta por su importancia el informe anual que el secretario debe presentar a la AG. Junto a este informe, que es un escrito de conjunto, encontramos los informes orales o escritos que está autorizado a presentar el CS sobre toda cuestión que sea objeto de un examen del Consejo. Descripción similar está recogida en los reglamentos del ECOSOC y del Consejo de Administración Fiduciaria. Funciones político-representativas. Son las de manifestar, respecto a Estados no miembros, la opinión formada por los órganos de las NU. En asuntos que les afecten. También la de formular reclamaciones en nombre de la organización ante tribunales nacionales e internacionales, representar a las NU ante el Tribunal Administrativo de la organización y presentar exposiciones orales y escritas ante el TIJ con ocasión de los dictámenes pedidos al mismo y, finalmente, celebrar acuerdos actuando como representante de la organización sobre privilegios e inmunidades de la misma y de sus funcionarios. Funciones políticas y diplomáticas. Entre ellas se encuentra la de poder llamar la atención del CS hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, art. 99 de la Carta. Los propósitos y principios de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas se abre al modo tradicional con un preámbulo, en el que se proclaman solemnemente las intenciones comunes de los países que participaron en la Conferencia de San Francisco. A continuación encontramos el capítulo primero, titulado Propósitos y Principios, que consta de 2 artículos, el artículo 1, dedicado a los propósitos y el art. 2, en el que se enumeran los principios. Los propósitos y los principios contienen las ideas básicas que han de orientar la actuación de los órganos y de los miembros de las Naciones Unidas. Los propósitos presentan un interés extraordinario para la interpretación teleológica de la Carta y para la individualización de las competencias implícitas de la organización. En los principios no solo encontramos las pautas de conducta a las que deben ajustarse tanto los miembros como la propia organización, sino que, además, conforme establece el art. 6, su incumplimiento puede acarrear la expulsión de la organización del Estado infractor. Los principios han sufrido a lo largo de los años de vigencia de la Carta una doble ampliación vertical y horizontal. Vertical en su mayor parte han pasado a convertirse en los principios fundamentales del orden internacional, adquiriendo un valor jurídico que casi puede denominarse de constitucional en el ordenamiento jurídico internacional. Horizontal. Dichos principios han ido desarrollándose, modulándose y ampliándose en su contenido conforme ha ido evolucionando la comunidad internacional y los valores predominantes en la misma. En esta tarea destaca la célebre Resolución 2625, XXV, denominada Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Por otra parte, el Tribunal Internacional de Justicia ha ido reconociendo la ampliación de los principios, llegando incluso a calificarlos como constitutivos de derechos oponibles erga omnes y como principios esenciales del ordenamiento jurídico. El preámbulo de la Carta. La falta de obligatoriedad del preámbulo de la Carta no supone que éste carezca por completo de relevancia jurídica, ya que el preámbulo de un tratado forma parte del contexto que ha de tenerse en cuenta a los efectos de una correcta interpretación de las cláusulas convencionales. El contenido de los propósitos de las Naciones Unidas. La acción coyuntural de pacificación. El objetivo fundamental de la organización es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. La ambición de la organización no es mantener la paz solo entre los Estados miembros, sino en el conjunto de la comunidad internacional. Incluso la organización ha actuado ante nuevas amenazas a la paz que no son controversias ni problemas entre Estados, como por ejemplo, el terrorismo internacional, la proliferación de armas de destrucción masiva o la violación masiva de los derechos humanos. El párrafo 1 del art. 1 de la Carta, no se limita a hacer explícito el fin último de la organización, al que están ordenados todos sus propósitos, sino que enuncia el primero de ellos, que es la acción coyuntural en una doble vertiente, pues cubre las categorías tradicionales de la seguridad colectiva y de la solución pacífica de diferencias internacionales. Respecto de esta última, la norma no contempla todas las diferencias internacionales, sino solo aquellas susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. En cambio,
abarca también aquellos problemas de idéntica gravedad para la paz, pero que no pueden calificarse técnicamente como controversias. La acción estructural de pacificación y democratización de las relaciones internacionales habría que encuadrar dentro de este propósito las siguientes funciones: fomentar la cooperación internacional en el campo político e impulsar la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional, previstas en el artículo 13, párrafo 1, letra A, de la Carta. El arreglo pacífico de las situaciones que puedan perjudicar el bienestar general o las relaciones amistosas entre naciones. La cuestión de la regulación de los armamentos. Las medidas relacionadas con el principio de la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos, cuya incidencia transforma la vieja idea del cambio pacífico en auténtico ideal de cambio democrático. La cooperación para el progreso. Este propósito consiste en realizar la cooperación internacional en una amplia serie de materias que presentan como denominador común el de referirse al progreso, es decir, al incremento del bienestar de la población de cada Estado. En el contenido del propósito pueden distinguirse dos grandes campos abiertos a la cooperación: las materias económicas, sociales, culturales y humanitarias, que en la práctica de la organización han pasado a integrarse en el objetivo global del desarrollo y, a su lado, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. La Carta concibe la cooperación en estas esferas como un elemento integrante del cambio democrático. La armonización de los esfuerzos por alcanzar los propósitos. La armonización de los esfuerzos por alcanzar los propósitos. El cuarto propósito de las Naciones Unidas presenta un carácter en cierto modo instrumental, ya que se trata de servir de centro armonizador de los esfuerzos por conseguir los anteriores. La presencia de este propósito se explica en vista de la descentralización, sobre todo funcional, que prevé la propia Carta, especialmente en el contexto de las funciones relativas a la cooperación para el progreso. Los principios de las Naciones Unidas. Los principios formulados en el art. 2 de la Carta constituyen el marco general de obligaciones en el que ha de desenvolverse la actuación de los órganos y de los miembros de las Naciones Unidas. Estos principios han sido desarrollados directamente tanto por la Asamblea General como por las conferencias mundiales por ella convocadas. Principios enumerados explícitamente en la Carta. Principio de la igualdad soberana de los Estados. El primer principio que recoge el art. 2, párrafo 1, de la Carta es el de que la organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros. Este principio presenta dos aspectos muy relacionados entre sí: se proclama en el que los Estados miembros conservan su soberanía, sobre la que se sustenta la organización. De ahí que las Naciones Unidas no puedan ser consideradas como un Estado ni, aún menos, como un superestado, lo cual ha sido indicado con toda claridad por el Tribunal Internacional de Justicia. La igualdad jurídica entre los Estados soberanos. En palabras del profesor Díez de Velasco, esta igualdad debe entenderse como igualdad ante la ley, es decir, que todos los Estados son iguales ante el derecho internacional. No se trata, por tanto, de una igualdad fáctica. Las desigualdades de hecho entre los Estados son inmensas y, además, presentan caracteres muy distintos a los de la desigualdad entre las personas humanas. El enunciado de este principio en la Resolución 2625 se pronuncia en términos muy parecidos, si bien agrega dos elementos muy vinculados a la doctrina de la coexistencia pacífica: el deber de cada Estado de vivir en paz con los demás Estados y el derecho a elegir y a llevar adelante libremente su sistema político, social, económico y cultural. Principio de buena fe. Este principio se refleja en la Resolución 2625, XXV, con el siguiente título: el principio de que los Estados cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con la Carta. Este título parafrasea los términos del art. 2, párrafo 2, de la Carta. La Resolución 2625 presenta aspectos de notable interés. En general, supone la reafirmación de que los Estados deben cumplir de buena fe tanto las obligaciones dimanantes de acuerdos internacionales como aquellas otras contraídas en virtud de los principios y normas de derecho internacional generalmente reconocidas. Respecto de las obligaciones convencionales, la resolución expresa el deber de cumplir de buena fe las nacidas de acuerdos internacionales válidos, mientras que el art. 26 del Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados hace lo propio respecto de todos los tratados en vigor. Principio del arreglo pacífico de las controversias. El título de este principio en la Resolución 2625, XXV, es el del principio de que los Estados arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia. Este título corresponde al texto del art. 2, párrafo 3 de la Carta, con la única salvedad de sustituir la expresión los miembros de la organización por la de los Estados,
cambio este que apunta a la universalidad del principio. Tal como aparece desarrollado en la Resolución 2625, este principio comprende dos obligaciones fundamentales: obligación de hacer. La primera es la obligación de las partes en una controversia de darle una solución por medios pacíficos. Las partes procurarán llegar a un arreglo pronto y justo, lo que, unido al resto del anunciado, permite afirmar que nos hallamos ante una obligación de hacer. Obligación de no hacer. La segunda obligación es de no hacer, ya que en el texto del principio obrante en la resolución se establece que los Estados partes en una controversia internacional, así como los demás Estados, se abstendrán de toda medida que pueda agravar la situación, de modo que ponga en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Principio de la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza. El uso de la fuerza se ha ido sometiendo a limitaciones o condiciones hasta convertirse en ilícito. Son hitos destacables en este proceso el Convenio número 2 de la Conferencia de La Haya de 1907, relativo a la limitación de uso de la fuerza para recobrar las deudas contractuales, el Pacto de la Sociedad de Naciones y, sobre todo, el Tratado General de Renuncia a la Guerra de 27 de agosto de 1928, conocido como Pacto Bryan-Kellogg. Según el artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas, los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Según el criterio de la Comisión de Derecho Internacional, las normas de la Carta que prohíben el uso de la fuerza constituyen un ejemplo patente de normas de derecho internacional que tienen carácter de ius cogens. Lo anterior responde a un estado de cosas en el que, si bien es verdad que los Estados no siempre acatan la prohibición de recurrir a la fuerza en las relaciones internacionales, también es cierto que son los propios Estados quienes han consagrado esta prohibición en el derecho internacional y han procedido a codificarla, desarrollarla y reafirmarla en las resoluciones 2625 y lo anterior responde a un estado de cosas en el que, si bien es verdad que los Estados no siempre acatan la prohibición de recurrir a la fuerza en las relaciones internacionales, también es cierto que son los propios Estados quienes han consagrado esta prohibición en el derecho internacional y han procedido a codificarla, desarrollarla y reafirmarla en las resoluciones 2625 y 3314, así como en ciertos textos aprobados fuera del marco de las Naciones Unidas. El alcance subjetivo del principio viene referido a los Estados individualmente considerados y a los grupos de Estados, resolución 3314. Por tanto, la prohibición internacional no se extiende a los pueblos. El alcance objetivo del principio engloba los siguientes aspectos: la prohibición se circunscribe solo a la fuerza armada. Se considera especialmente grave la comisión de actos de agresión. La prohibición del uso de la fuerza se extiende a supuestos en que no existe guerra en el sentido tradicional, tales como los actos de represalia que impliquen el uso de la fuerza, organizar o fomentar la organización de fuerzas irregulares o de bandas armadas, incluidos los mercenarios, para hacer incursiones en el territorio de otro Estado u organizar, instigar, ayudar o participar en actos de guerra civil o en actos de terrorismo, incluida la tolerancia de actividades encaminadas a la realización de dichos actos, siempre que estos supongan el uso o la amenaza de la fuerza. Es ilícita la amenaza de la fuerza, y no solo el uso de ella, lo que entre otras cosas convierte en irregular al ultimátum que consista en una amenaza condicional de la fuerza. El recurso a la fuerza armada está permitido actualmente solo cuando se trate de una acción de las Naciones Unidas o autorizada por ellas, o bien de un supuesto de legítima defensa. Principio de la asistencia a las Naciones Unidas. El artículo 2, párrafo 5, de la Carta establece que los miembros de la organización prestarán a esta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta Carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la organización estuviera ejerciendo acción preventiva o coercitiva. En este precepto, la Carta impone a los Estados miembros dos obligaciones complementarias. No obstante, no se da una exacta correspondencia entre ellas, pues la primera, prestar ayuda a la organización, se refiere a cualquier acción conforme con la Carta, mientras que la omisión de auxilio, objeto de la segunda, solo se debe cuando las Naciones Unidas ejerzan acción preventiva o coercitiva. Principio de la autoridad de las Naciones Unidas sobre los Estados no miembros. De acuerdo con el art. 2, párrafo 6, de la Carta, la organización hará que los Estados que no son miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales. Este texto plantea, pero no resuelve, el problema de la autoridad de la organización sobre los Estados no miembros,
en la medida en que se trata de una disposición convencional que impone obligaciones a terceros estados con independencia del consentimiento de estos. Principio de la excepción de la jurisdicción interna de los estados conforme al art. 2, párrafo 7, de la Carta. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta, pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas previstas en el capítulo 7. La idea de que existe una esfera de materias en las que, en virtud de la soberanía del Estado, no puede penetrar la actuación de los órganos internacionales, el llamado domaine reservé, arraiga en la práctica internacional a medida que el peligro real de esa penetración se va haciendo más significativo. Principios no enumerados explícitamente en la Carta. Hay 3 principios en la Resolución 2625, XXV, que no están expresamente recogidos en el art. 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Con el título y en el orden en que aparecen en la citada resolución, son los siguientes: el principio relativo a la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los estados, de conformidad con la Carta. La obligación de los estados de cooperar entre sí, de conformidad con la Carta. El principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos. Los anteriores 3 principios deben su resonancia a tendencias que adquirieron fuerza en las relaciones internacionales con posterioridad a la entrada en vigor de la Carta. Junto a estos principios, podemos identificar en la práctica más reciente otro que podemos considerar hoy consagrado, el principio del respeto de los derechos humanos. Principio de la no intervención. La figura jurídica de la intervención supone el empleo de una coacción objetivamente capaz de limitar el libre ejercicio de los derechos soberanos de un Estado sin el consentimiento de éste. El principio de la no intervención tiene especial raigambre en los estados latinoamericanos, que han visto en él un principio de protección jurídica frente a las graves coacciones de que han sido objeto por parte de países europeos y de los Estados Unidos. Esta tradición jurídica ha dejado su huella en la Resolución 2625. Todos los miembros de la comunidad internacional pueden ayudar, con respeto del principio de no intervención, para que el Estado cumpla su responsabilidad de proteger a su población. Solo el Consejo de Seguridad tiene competencia, conforme al art. 2.7 de la Carta, para ejercer una intervención autoritaria con el ánimo de garantizar la responsabilidad de proteger. Principio de la cooperación pacífica entre los Estados. De acuerdo con el párrafo primero de este principio, contenido en la Resolución 2625, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 24 de octubre. Principio de la cooperación pacífica entre los Estados. De acuerdo con el párrafo primero de este principio, contenido en la Resolución 2625, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 24 de octubre de 1970, los Estados tienen el deber de cooperar entre sí, independientemente de las diferencias en sus sistemas políticos, económicos y sociales, en las diversas esferas de las relaciones internacionales, a fin de mantener la paz y la seguridad internacionales y de promover la estabilidad y el progreso de la economía mundial, el bienestar general de las naciones y la cooperación internacional libre de toda discriminación basada en esas diferencias. El mayor mérito del enunciado de este principio en la Resolución 2625 estriba en que lo concibe como una obligación de alcance universal y de contenido general, es decir, no limitada a la cooperación en el ámbito económico y social, de cooperar en el mantenimiento de la paz. Principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, como en los otros principios contenidos en la Resolución 2625, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 24 de octubre de 1970, en el párrafo inicial de este principio encontramos su formulación general, al establecer que en virtud del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, todos los pueblos tienen el derecho de determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y de proseguir su desarrollo económico, social y cultural, y todo Estado tiene el deber de respetar este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta. El citado texto permite una afirmación de capital importancia: el derecho a la libre determinación incluye a todos los pueblos, y no solo a los pueblos coloniales. Se trata del primero de los derechos humanos reconocidos por los pactos sobre derechos civiles y políticos y sobre derechos económicos, sociales y culturales. Ello implica que el derecho a la libre determinación no solo lo tienen los pueblos coloniales, sino los pueblos constituidos en estados o integrados en un estado. De esta forma, aparece una doble dimensión de este principio: una dimensión externa, consistente en poder afirmar su identidad en el ámbito internacional, llegando,
en determinados casos, a constituirse incluso en Estado. Una dimensión interna, íntimamente vinculada con el concepto de democracia y que tiene su más clara expresión en la Declaración Final de la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos de 1993, en la que se afirma que la democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada para determinar su propio régimen político, económico, social y cultural, y en su plena participación en todos los aspectos de la vida. No obstante, en el enunciado de este principio en la Resolución 2625 aparecen también reglas protectoras de la integridad territorial de los Estados, párrafo séptimo y último párrafo del enunciado del principio. Principio del respeto de los derechos humanos. La promoción y el fomento de los derechos humanos quedan vinculados a los principios de la Carta. Esta vinculación queda, además, sobrepasada por el desarrollo del derecho internacional. La consagración última de la protección de los derechos humanos como principio viene manifestada en la Declaración con motivo del cincuentenario de las Naciones Unidas, aprobada sin votación como Resolución 50/6 de la Asamblea General el 24 de octubre de 1995. La fórmula recogida en esta declaración no deja dudas sobre la universalidad de los derechos humanos y la consideración de la protección de los derechos humanos como principio universal.